Saludos a todos, muy agradecido por tanto comentario tan importantes y por todas las nuevas suscripciones que me están ayudando a conseguir y los likes. Muchas gracias, amigos. Me coloco los anteojos para poder al mismo tiempo que hablo con ustedes leer sus comentarios, algo que estoy tratando de aprender de hacer. Miren, tengo esta imagen en pantalla porque es una información de última hora que me envió un amigo de WhatsApp desde la Argentina. Estoy muy agradecido por esta información que quiero a su vez transmitirla por este canal, porque más que visualizaciones y suscripciones, el ánimo de este canal es el que se descubra la verdad de lo que está ocurriendo en Ucrania y quienes realmente han dado inicio a esta situación en la que han muerto tantos seres humanos, tantas pérdidas a nivel global en infraestructura, altos precios de los combustibles. Sí, están tratando de vincular lo que ocurrió en el día de hoy con este avión Su-34 de la Fuerza Aérea de Rusia, tratando de decir que a raíz de lo que ocurrió hoy, de este accidente, que entonces Rusia va a tomar represalias por el estilo de lo que ocurrió con el puente de Crimea. Y esto no es cierto. Este avión Su-34, como el que ven en pantalla, despegó de un aeródromo militar en un lugar que se llama Yeisk. Yeisk queda al frente de Mariupol, en territorio de Rusia. En este lugar donde les voy a mostrar hay dos aeropuertos. Uno de ellos está clausurado. El otro que les voy a mostrar, el que tiene flecha azul, ese supuestamente es el aeródromo militar. La pregunta que muchos se van a hacer, aquí ven el mapa, este es el que está clausurado, que tiene la flecha rosada, el que tiene la flecha azul es otro aeródromo. Yo tengo dudas de que sea el aeródromo militar, sin embargo, si no fuese este aeropuerto, este aeródromo, el aeropuerto desde donde despegó el avión está cerca al mar de Azov. Y la pregunta es por qué permitieron los pilotos que este avión chocase contra una zona residencial. La verdad es que la versión es que uno de los motores se incendió y los pilotos alcanzaron a ser eyectados. No da la impresión de que no hubo tiempo mientras se incendió el avión. No hubo tiempo para que ellos pudiesen dirigir la nave hacia el mar. Aquí miren la distancia que está este lugar de los hechos a Mariupol, territorio ruso. Esto ocurrió en territorio ruso. Los que quieren decir que esto fue obra de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de sus fuerzas especiales, pues es difícil, porque si le hubiesen lanzado un misil, no le hubiera dado tiempo a los pilotos para lograr ser eyectados, o una bomba, o un atentado. Sin embargo, la Fiscalía de la región, la Fiscalía de Rusia, ha iniciado ya un caso penal para investigar, por ejemplo, quienes le hicieron mantenimiento al avión, donde estuvo ubicado en este aeródromo, quienes estuvieron encargados de la vigilancia, pero al menos no se deben esperar por parte de esto que ocurrió en el día de hoy, pues represalias al estilo de las que ocurrieron, por ejemplo, en el día de hoy en Kiev por el tema de Belgorod, de los ataques a Belgorod, o lo que pasó la semana pasada por represalia por el tema del puente de Crimea. Es interesante ver cómo los fabricantes de sistemas de defensa antiaérea ahora están pasando por una gran crisis. Hay algunos que dicen que estas empresas en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, que van para la quiebra, porque ahora les apareció un fantasma, les aparecieron los drones
de Irán. Drones que, por ejemplo, aquí hay una imagen. Esto fue 50 metros antes del impacto, un dron iraní, Shahed 136, que impactó en una de las plantas eléctricas de la principal generadora de electricidad en Ucrania. Y hace poco, no sé si ustedes se acuerdan, estos drones iraníes impactaron contra una de las más grandes refinerías de Arabia Saudita, y los sistemas proporcionados por los Estados Unidos a Arabia Saudita para defensa aérea no funcionaron, no les están funcionando, y entonces a última hora tienen que hacer laboratorio, hacer prototipos, ensayos y desarrollar unos sistemas que puedan defenderlos contra estos pequeños monstruos, los drones iraníes, que fueron los que atacaron esta mañana, la mañana de hoy, a Kiev. Pero si ustedes siguen la historia, les voy a mostrar una imagen de un dron de los Estados Unidos. Estrecho de Hormuz, año 2019, fue derribado por haber ingresado a espacio aéreo de Irán. Yo pienso que a partir de ese momento histórico, año 2019, ese dron lo empelotaron, como se dice aquí en mi tierra, pieza por pieza, hicieron una réplica y le sirvió esta tecnología a los Estados Unidos para iniciar esta producción masiva al estilo de la producción masiva de Ford, cuando empezó la producción en línea, en serie, de estos drones que cada día están apareciendo con nueva tecnología. Esto es una industria en la que se ha unido la producción en serie con la necesidad, con el requerimiento de que tienen de estos aparatos en la guerra en Ucrania, porque a Rusia ya le han destruido mucho equipo. No por los altos costos de los misiles, en realidad por mucha potencia que sea Rusia, le han destruido muchos misiles, y ahora aparecieron estos aparaticos de menor costo como unos artefactos que tienen a Kiev y que tienen a Ucrania en ascuas, los tienen atemorizados, puesto que ustedes mismos lo han visto, cómo están acabando los rusos con todo el grid de energía, con todo el sistema energético en Ucrania. Aparecen a raíz de lo que está ocurriendo, y a última hora le están copiando a Borrell, le están copiando a Úrsula y a los Estados Unidos otros países con el tema de que si tú le ayudas a mi enemigo, yo te sanciono. Si tú no haces lo que yo digo, yo no te presto dinero, no te ayudo, como lo hace Estados Unidos en Latinoamérica, como recientemente recibimos en Colombia esta visita de los Estados Unidos, que esperábamos pues de parte del gobierno de Colombia haber profundizado en cuanto a cómo va a ser la respuesta de Colombia, pero Estados Unidos ha demostrado tener mucha capacidad de convencimiento. Pero miren, con Rusia ha sido diferente. Hoy aparecieron de Israel con un comunicado en el que dicen que como Rusia está comprándole o recibiendo drones de Irán, aquí vemos a Dmitry Medvedev, el famoso vocero del presidente Putin. Él trabaja en el Consejo de Seguridad y él dio una respuesta. Si Israel le vende armas a Ucrania, pues eso va a dañar las relaciones que ellos tienen de interés desde hace tanto tiempo, porque Israel ya sabía desde antes que Rusia le estaba comprando no solamente drones a Irán, sino negocios de gas, negocios de petróleo. Y es como se mezcla el tema de la política con el tema de la guerra, y es lo que trata de impulsar Vladimir Putin, que sea el multilateralismo el que dé la pauta hacia el futuro, que no sea lo que un país quiera imponer sobre otro. ¿Por qué lo digo? Miren, por ejemplo, el príncipe Salmán de Arabia Saudita, tan amigo de Putin, hoy en día está enviando 400 millones de euros o dólares de ayuda a Ucrania. Y yo no he escuchado el primer comunicado
de parte de Vladimir Putin en contra de lo que haga este señor. Miren, ¿cuántos Bayraktar de estos drones de Turquía se le han vendido a Zelensky? Y yo no he escuchado el primer comunicado de Rusia que acuse, que sancione, que castigue al presidente Erdogan. Aquí porque no hubo espacio para más imágenes en esta aplicación que tengo, pero Erdogan y Putin también los hemos visto recientemente estrechando su mano, muy amigos. El caso en cuestión que más me impresionó en el día de hoy, porque esta fue una noticia que recibí a última hora, porque yo digo, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando del mismo tema de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaban a los residentes del Donbass y la gente cuando uno habla así no les interesa o apagan el televisor? Pero cuando aparecen pruebas, no solamente de parte de las poblaciones en cuestión, sino pruebas que le demuestren al mundo que Estados Unidos, no Joe Biden, desde mucho antes, fueron los que nos llevaron paso a paso, fueron los que llevaron paso a paso al inicio de esta catástrofe, como dice el presidente Biden, este Armagedón, como dice Biden, esto lo inició los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son los que dominan, son los líderes de la OTAN. Porque uno dice, no, fue la OTAN, no, es que la OTAN es lo de Estados Unidos. Ahora, cuando encontré esta joya que me acaban de enviar por WhatsApp hace no más de 10 minutos, yo quedé no solamente sorprendido, sino que esto me envigoró, me llenó de mucho ánimo, de mucha energía para proseguir en esta tarea de mostrarles a ustedes la verdad. Les voy a mostrar este videito muy corto. Van a escuchar a Lindsey Graham y a John McKenzie. John McKenzie, a propósito, ya murió, es congresista de los Estados Unidos, él quiso ser presidente. Y me impresionó ver con pruebas lo que ustedes van a escuchar en segundos. 1, 2, 3. Захоплююсь тим, що ви боретеся за свою батьківщину. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже, щоб вони заплатили важчу ціну. Our fight is not with the Russian people, but with Putin. Ми боремося не з російським народом, але з Путіним. Our promise to you is to take your cause to Washington. Наша обіцянка – це те, що ми вашу боротьбу доведемо до Вашингтону. Inform the American people of your bravery. Проінформуємо американський народ про вашу відважність. And make the case against Putin to the world. І покажемо про докази проти Путіна усьому світу. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. We have succeeded not because of equipment, but because of your courage. Ви успішні не через обладнання, але через вашу відважність. So I thank you, and the world is watching, and the world is watching because we cannot allow Vladimir Putin to succeed here, because if he succeeds here, he will succeed in other countries. Я вам дуже дякую, і весь світ за цим слідкує. І весь цим... ¿Cuál es el paso a seguir? Enviar copia de este video que les acabo de mostrar al Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál es el paso a seguir? Identificar cada uno de los asistentes a esta reunión con congresistas de los Estados Unidos y encontrar y verificar qué vínculos tienen ellos con el batallón
Azov. Esto es una información muy importante para el pueblo de los Estados Unidos y para todos ustedes, amigos del canal. Nuevamente, muy agradecido por tanto like y suscripción y los espero mañana. Les deseo lo mejor a ustedes y a todos.